¿Alguna vez te has preguntado cómo era la letra de Jorge Negrete y Pedro Infante? Además de conquistar al público con su talento, ambos dejaron un valioso legado escrito en los autógrafos que dedicaban a sus admiradores y en las cartas que enviaban a las personas más importantes de su vida. Jorge Negrete y Pedro Infante fueron dos de las máximas figuras de la época de oro del cine mexicano. Aunque sus vidas terminaron cuando aún disfrutaban del mayor éxito de sus carreras, su legado permanece intacto gracias a sus películas, canciones y también a los documentos personales que aún se conservan. Familiares y coleccionistas han resguardado durante décadas cartas, dedicatorias y autógrafos escritos por ambos artistas. Estos escritos permiten descubrir aspectos de su personalidad y de la forma en que se comunicaban con sus seres queridos y con el público que tanto los admiraba. Con el paso del tiempo, algunas de estas cartas han sido difundidas en redes sociales, despertando la curiosidad de miles de seguidores. Muchas de ellas estaban dirigidas a sus esposas, hijos o amistades cercanas y muestran un lado mucho más íntimo de los dos ídolos. Jorge Negrete era conocido por atender con amabilidad a sus admiradores y dedicarles autógrafos siempre que tenía oportunidad. Su firma era muy característica. Comenzaba con una gran letra J y continuaba con su apellido escrito con una caligrafía elegante y firme. Uno de los autógrafos más recordados fue dedicado durante una visita a Chile. En él escribió un breve mensaje para el pueblo chileno y terminó con su tradicional firma, un detalle que hoy forma parte de los recuerdos más apreciados por sus seguidores. También existe una carta que, según algunos, Jorge Negrete escribió a María Félix tras reconocer que había cometido un error al dejarla ir. En ese mensaje expresaba su arrepentimiento y aseguraba que jamás había encontrado la felicidad lejos de ella. Sin embargo, la autenticidad de esa carta ha sido motivo de debate, ya que varios especialistas consideran que la firma no coincide con la que el actor utilizaba normalmente en sus autógrafos. Pedro Infante también dejó numerosas cartas dirigidas a su esposa María Luisa León, a Irma Dorantes y a sus hijos. A diferencia de Jorge Negrete, no utilizaba siempre la misma firma. En algunas ocasiones escribía simplemente Pedro, otras veces firmaba como Pedrito y, en ciertos casos, sustituía su nombre por pequeños dibujos o detalles hechos de su puño y letra. Una de las cartas más conocidas fue enviada a sus hijos Lupita y Pedro Jr. En ella les explicaba que llevaba varias semanas sin poder visitarlos debido a sus compromisos de trabajo, les expresaba cuánto los extrañaba y les prometía llevarles lo que necesitaran tan pronto como regresara. Ese documento continúa siendo conservado por su hija Lupita Infante como uno de los recuerdos más valiosos de su padre. Otra carta muy conocida fue enviada a Irma Dorantes. En ella, Pedro le pedía que no trabajara, asegurándole que él podía hacerse cargo de todos los gastos de la familia y que deseaba que tanto ella como su hija vivieran sin preocupaciones económicas. Cuando dedicaba autógrafos a sus admiradores, Pedro Infante procuraba escribir siempre su nombre completo con una caligrafía elegante, limpia y muy cuidada, convirtiendo cada firma en un recuerdo inolvidable para quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Hoy en día, esos autógrafos y cartas representan mucho más que simples documentos. Son auténticos testimonios de la vida privada de dos de las más grandes leyendas del cine de oro mexicano y permiten conocer el lado más humano de Jorge Negrete y Pedro Infante, dos artistas cuya historia sigue viva en el corazón del público. Además de su pasión por las joyas y la alta costura, María Félix tenía un amor casi desconocido que la acompañó durante toda su vida. Aunque el mundo la recuerda como una de las mujeres más elegantes y sofisticadas del cine mexicano, existía otra faceta de la doña que muy pocos conocen, su profunda pasión por los caballos. María Félix siempre se distinguió por su gusto por el lujo, las obras de arte y las piezas de las más exclusivas casas de moda. Sin embargo, había algo que ocupaba un lugar muy especial en su corazón desde que era una niña: la equitación. La actriz creció en Sonora, en el rancho El Quiriego, donde toda su familia estaba acostumbrada a montar a caballo. Desde pequeña aprendió a cabalgar con gran habilidad y desarrolló una relación muy especial con estos nobles animales. En distintas entrevistas, María recordaba con cariño aquellos años de infancia y aseguraba que pasaba horas enteras montando junto a su hermano Pablo, quien además fue una de las personas más importantes de su vida.
Los dos recorrían los ranchos de la región y aprovechaban cada paseo para poner a prueba su destreza como jinetes. Incluso realizaban una peligrosa maniobra conocida como paradas indias, que consistía en cambiar de un caballo a otro mientras ambos galopaban a toda velocidad. Era una acrobacia reservada para jinetes con gran experiencia y coordinación, pero María aseguraba que tanto ella como su hermano la realizaban con absoluta naturalidad. Después de la muerte de Pablo, dejó de practicar ese tipo de maniobras, aunque nunca abandonó su amor por los caballos. Siempre que tuvo oportunidad continuó montando y perfeccionando otras técnicas de equitación. Con el paso de los años, María Félix dejó atrás la vida en el rancho para trasladarse a la Ciudad de México, donde inició la brillante carrera artística que la convertiría en una leyenda del cine de oro mexicano. Su fama creció rápidamente y no tardó en convertirse en una de las mujeres más admiradas y pretendidas de su época. Entre los hombres que quedaron cautivados por su belleza se encontraba el banquero francés Alex Burger. La historia entre ambos comenzó cuando Agustín Lara, quien entonces era esposo de María Félix, fue contratado para amenizar una recepción en la Embajada de Francia. Fue ahí donde la actriz conoció a Berger. Sin embargo, el romance no comenzó sino hasta varios años después, cuando María ya había enviudado tras la muerte de Jorge Negrete. Durante los 18 años que permanecieron casados, ambos compartieron una pasión que los unía profundamente: los caballos. Alex Berger era propietario de algunos de los mejores ejemplares pura sangre de Francia y decidió poner a nombre de María una impresionante cuadra integrada por cerca de 87 caballos, considerada una de las más importantes del país. La actriz les tenía tanto cariño que decidió bautizar a todos con nombres muy mexicanos. Algunos se llamaban Pancho, Zapata y Río Escondido. Otros recibieron nombres más atrevidos, mientras que varios fueron bautizados en honor a personajes ligados a su carrera, como Doña Bárbara, Doña Diabla y María Bonita. Entre todos ellos, sus grandes favoritos fueron Nonoalco, Caracolero y Malacate, ejemplares que la acompañaron en las competencias más importantes. Contra lo que muchos imaginan, María Félix no era simplemente la dueña de los caballos. También participaba activamente en el mundo de las carreras y logró conquistar algunos de los hipódromos más prestigiosos de Europa. Después de la muerte de Alex Burger, fue ella quien tomó completamente las riendas de la cuadra y continuó obteniendo importantes triunfos. Ganó competencias tan reconocidas como el Grand Derby francés del Jockey Club, el Grand Derby de Irlanda y el Prix Run Point, consolidándose como una figura muy respetada dentro del mundo ecuestre. Cada vez que llegaba a los hipódromos era recibida entre aplausos. Vestía elegantes atuendos diseñados exclusivamente para ella por la casa Hermès, convirtiéndose en una de las figuras más admiradas del ambiente. Su presencia era tan imponente que muchos apostadores confiaban en sus caballos simplemente porque sabían que, cuando María Félix competía, las posibilidades de ganar eran muy altas. En una entrevista con Ricardo Rocha recordó con orgullo aquella etapa de su vida y afirmó: "No estoy presumiendo de nada. Yo fui la reina de los hipódromos. La gente apostaba por mí". Uno de sus caballos más queridos fue Nonoalco. Cuando sufrió una lesión que parecía poner fin a su carrera deportiva, María hizo todo lo posible por recuperarlo. Después de meses de cuidados y entrenamiento, el caballo volvió a competir con éxito. Poco tiempo después decidió venderlo por una cifra cercana a los $300,000, convirtiéndose en uno de los ejemplares más valiosos de su cuadra. Con el paso de los años, mantener tantos caballos pura sangre se volvió una tarea extremadamente costosa. Tras la muerte de su esposo, María tomó la difícil decisión de vender toda la cuadra, a pesar del enorme cariño que sentía por cada uno de sus animales. Aún así, jamás dejó de considerarlos parte fundamental de su vida. Incluso llegó a contar una historia que muchos consideran sorprendente. Según relató la propia actriz, el vínculo que tenía con sus caballos era tan fuerte que una noche soñó que estos le pedían ayuda. Al despertar decidió acudir de inmediato a las caballerizas y, para su sorpresa, descubrió que se había iniciado un incendio. Gracias a esa extraña intuición logró poner a salvo a todos los animales. Para María Félix aquello nunca fue una simple coincidencia.
Estaba convencida de que el lazo que la unía con sus caballos era tan profundo que podían comunicarse con ella incluso mientras dormía. Así era una de las pasiones menos conocidas de la doña, una mujer que no solo conquistó el cine mexicano, sino también el mundo de la equitación, dejando huella dentro y fuera de la pantalla. Hubo una ocasión en la que Pedro Infante decidió rendir un homenaje muy especial a Jorge Negrete. El ídolo de Guamúchil quiso demostrar públicamente la admiración, el respeto y el cariño que sentía por quien consideraba no solo un gran artista, sino también un verdadero amigo. Aunque durante muchos años se habló de una supuesta rivalidad entre Pedro Infante y Jorge Negrete, la realidad fue muy distinta. Ambos compartían una relación basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento del talento del otro. Pedro Infante nunca ocultó la enorme admiración que sentía por el charro cantor. Siempre reconoció que Jorge Negrete había sido una pieza importante en el impulso de su carrera artística y que, desde sus primeros encuentros, lo apoyó y le brindó consejos que jamás olvidó. Para Pedro, Jorge no solo era una estrella del cine y la música, sino un ejemplo a seguir. Fue en 1948, cuando ambos ya eran figuras consagradas del espectáculo mexicano, que Pedro decidió hacer algo que nadie esperaba. Quería dedicarle una canción exclusivamente a Jorge Negrete, una composición que expresara todo el respeto que sentía por él y que, al mismo tiempo, reflejara el cariño que gran parte del pueblo mexicano le profesaba al charro cantor. Sobre la autoría del tema existen distintas versiones. Algunos aseguran que fue compuesto por Manuel Esperón, mientras que otros atribuyen la obra al compositor Enrique Crespo. Lo cierto es que Pedro Infante deseaba que aquella canción quedara para la historia como un reconocimiento sincero hacia un hombre que admiraba profundamente. La letra estaba llena de elogios. En ella describía a Jorge Negrete como un hombre íntegro, valiente y orgullosamente mexicano, destacando no solo su talento artístico, sino también sus valores personales. Uno de los fragmentos decía: «Hoy la anda, Jorge Negrete, aquí te queremos y te admiramos por ser de ley. Representando tu sangre azteca te saludamos por ser de ley. A tu México muy alto lo has dejado y aunque muchos por envidia no te den el lugar que corresponde, un mexicano como tú es orgullo de esta tierra de nopal». Pedro grabó esta canción el 5 de agosto en los estudios Perles, donde acostumbraba realizar muchas de sus grabaciones. Su intención era levantar el ánimo de Jorge Negrete, quien en aquellos días atravesaba momentos complicados debido a las críticas y presiones que enfrentaba por la creación de la Asociación Nacional de Actores, mejor conocida como la ANDA. Tiempo después, Jorge Negrete escuchó aquel homenaje durante una gira por España. Según relató Francisco Castellanos, contador de la ANDA y gran amigo del cantante, él se encontraba junto a Jorge cuando sonó por primera vez la interpretación de Pedro Infante. Castellanos recordó que el charro cantor quedó profundamente conmovido. Mientras escuchaba la letra, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas al comprender el enorme afecto que Pedro sentía por él. Aquel gesto tuvo un significado muy especial, ya que hasta ese momento ningún cantante mexicano había dedicado una canción a otro artista que aún estuviera con vida. La amistad entre ambos también podía verse en otros momentos más personales. Cada año, cuando llegaban sus cumpleaños, acostumbraban intercambiar regalos. No eran obsequios lujosos ni costosos, pero sí estaban cargados de un enorme valor sentimental, reflejando el afecto que existía entre ellos. El reconocido compositor Manuel Esperón contó en diversas entrevistas que, desde que conoció a Pedro Infante, notó cuánto admiraba a Jorge Negrete. Incluso recordó que, al inicio de su carrera, Pedro intentaba imitar la manera de cantar, actuar e incluso comportarse del charro cantor, convencido de que era el artista más completo de su tiempo. Sin embargo, fue el propio Esperón quien lo hizo reflexionar. Le explicó que cada cantante poseía una voz única y una personalidad distinta, por lo que copiar el estilo de Jorge Negrete solo impediría que el público descubriera el verdadero talento de Pedro Infante. El compositor lo animó a encontrar su propia forma de interpretar las canciones y de actuar frente a las cámaras. Pedro siguió aquel consejo. Con el paso del tiempo desarrolló un estilo completamente personal que lo convirtió en una de las figuras más queridas e importantes de la historia del cine y la música mexicana.
Y aunque ambos alcanzaron la inmortalidad por caminos distintos, el respeto, la admiración y la amistad que siempre existieron entre Jorge Negrete y Pedro Infante quedaron grabados para siempre en la memoria del pueblo mexicano. Pocos saben que María Félix y Jorge Negrete, dos de las máximas figuras de la época de oro del cine mexicano, también fueron protagonistas de uno de los proyectos más ambiciosos en los inicios de la televisión en México. Sin embargo, aquella producción terminó de manera inesperada y ambos quedaron fuera de la pantalla chica. María Félix era ya un símbolo de elegancia, talento y fuerte personalidad. Por su parte, Jorge Negrete se había consolidado como uno de los cantantes y actores más importantes de la historia de México. Su matrimonio, celebrado en 1952, fue uno de los acontecimientos sociales más comentados del siglo XX. Después de varios años de diferencias y desencuentros, los dos grandes ídolos sorprendieron al país al unir sus vidas. La popularidad de la pareja era tan grande que los nacientes canales de televisión vieron en ellos una oportunidad única para atraer al público. La televisión mexicana apenas comenzaba a desarrollarse. Había sido inaugurada oficialmente en 1950 y sus directivos buscaban nuevas propuestas que cautivaran a los televidentes. Fue entonces cuando la empresa Publicidad Morrison, dirigida por el exlocutor Guillermo Morales, encargó al productor Joaquín Bauche Alcalde la creación de una serie protagonizada por María Félix y Jorge Negrete. Se trataba de un proyecto sumamente ambicioso para la época, ya que nunca antes se había reunido a dos figuras de ese tamaño en una producción televisiva. La serie recibió el nombre de Escenas Inmortales. Su objetivo era recrear algunas de las historias románticas más famosas del cine y la literatura. Además de presentar fragmentos inspirados en películas como El Peñón de las Ánimas y Enamorada, también incluía adaptaciones de obras como Doña Bárbara y La Dama de las Camelias. Cuando ambos artistas leyeron los libretos aceptaron participar casi de inmediato, convencidos de que sería una nueva experiencia en sus carreras. La producción se convirtió en la más costosa realizada hasta ese momento en la televisión mexicana. Durante varios años ningún otro programa logró igualar el presupuesto destinado a esta serie, una marca que solo sería superada con la llegada de las primeras telenovelas, entre ellas Senda Prohibida en 1958. Aunque el estreno despertó una enorme expectativa, las cosas no resultaron como todos esperaban. Los actores estaban acostumbrados al ritmo de trabajo del cine, donde podían repetir escenas cuantas veces fuera necesario. La televisión en vivo, en cambio, exigía memorizar grandes cantidades de diálogo y reaccionar sin margen para cometer errores. Conforme avanzaban las transmisiones comenzaron a surgir dificultades. Según diversos testimonios de la época, Jorge Negrete tenía problemas para recordar algunos parlamentos durante las emisiones en vivo. María Félix tampoco se sentía completamente cómoda con el nuevo formato y en ocasiones olvidaba parte de sus diálogos. Para solucionar el problema, el equipo de producción colocaba pequeñas notas entre la escenografía para ayudar a los actores a recordar sus textos sin que el público lo notara. Sin embargo, durante una de las transmisiones ocurrió un incidente que cambiaría el destino del programa. De acuerdo con el cronista Eduardo Rodríguez, Jorge Negrete extravió una de esas notas en la que aparecía escrita la letra de una canción que debía interpretar. La confusión provocó un momento de tensión durante la transmisión y los directivos consideraron que el proyecto ya no estaba cumpliendo con las expectativas que habían depositado en él. Poco tiempo después, Escenas Inmortales fue cancelada. Con ello terminó también la breve aventura televisiva de María Félix y Jorge Negrete. Tras aquella experiencia, Jorge Negrete nunca volvió a participar en otro proyecto para televisión. María Félix, por su parte, rechazó durante más de una década todas las propuestas que recibió para regresar a la pantalla chica, convencida de que el cine seguía siendo el medio donde mejor podía desarrollar su talento. Así concluyó uno de los proyectos más costosos y ambiciosos de los primeros años de la televisión mexicana, una producción que prometía hacer historia reuniendo a las dos máximas estrellas del cine de oro, pero que terminó convirtiéndose en uno de los capítulos menos conocidos de sus extraordinarias carreras.